eventual regreso a clases presenciales. Bueno, pues que divide opiniones, por cierto. Se realiza un trabajo de una encuesta, por parte de la Secretaría de Educación, que ya han respondido en cantidad importante, según nos dicen padres de familia. Y bueno, en Mexicanos Primero, como sabes, defendemos el derecho a aprender de los niños, niñas y jóvenes. Y nosotros, en ese sentido, creemos que es importante cuidar la salud física de todos los estudiantes, pero hay que pensar también en la salud socioemocional, ¿no? Y es importante para todos, niños, niñas, las familias, inclusive los docentes, que todos busquemos ya la manera de volver a la presencialidad poco a poco, cuidando siempre todos los detalles que tienen que ver con los protocolos de sanitización, que haya en todas las escuelas, por ejemplo, que se garantice que en todas las escuelas hay agua y jabón para lavarse las manos, que haya un espacio para tomar clases al aire libre, que a lo mejor se considere también la cantidad de estudiantes que hay por cada una de las clases y empezar a volver a la presencialidad, sí, de manera escalonada o por grupos pequeños y en distintos días, para no hacer también ahí una cantidad de niños importantes que pueda generar a lo mejor algún tema que, de acuerdo a los protocolos que también los presenta la Secretaría de Salud, vaya a afectar el tema de la pandemia, ¿no? De incrementar los números y las estadísticas de nuestro semáforo durante la pandemia. Ahora, si preguntas qué opina Mexicanos Primero, nosotros sí creemos que la educación presencial nunca se va a comparar con la educación a distancia en términos de aprendizajes, de conocimientos, de herramientas e inclusive de todo esto que yo te comentaba como formación socioemocional. Y eso se aprende al compartir y al convivir con otros niños e inclusive con el docente, ¿no? Claro. Las sin embargo, familias... perdón, Paulina, sin embargo, pues a lo que hemos visto hasta el momento, las experiencias de quienes ya regresaron no han sido en absoluto muy favorables, que digamos, ¿no? Hoy me comentaban por un mensaje una experiencia de los Estados Unidos de cómo pues también ya el regreso a las aulas ha traído consigo un aumento de contagios que después pues termina perjudicando sobre todo a los padres o a los abuelos de estos jóvenes y pequeños que regresan a la escuela. ¿No valdría la pena esperar, digo, en este momento? Mira, en realidad se tienen esos casos que tú comentas, pero también he revisado los protocolos de Alemania, los de Uruguay, los de Canadá, los de Australia, estos y los que presenta la propia OCDE y la UNESCO, en el que sí se está buscando el regreso a clases presencial, porque si no va a haber una afectación también en el mediano y largo plazo los aprendizajes de los niños y cómo se desenvuelven en la vida, ¿no? Entonces, hay que buscar, cuidando la salud, cómo podemos volver a clases presenciales poco a poco. Por eso te decía el tema, hay análisis que presentan de diferentes maneras de volver a clases. Lo que te decía, que una es escalonada, otra es por burbuja, otra es por fases y por etapas y demás. Y hay distintas maneras de hacerlo que se han hecho en distintas partes del mundo y hay algunas que han sido más exitosas que otras, ¿no? Todo eso se está analizando en la mesa de educación con la Secretaría de Salud, con organismos de la sociedad civil, con universidades y demás, para conocer cuál es la manera ideal para el regreso a clases presenciales. Lo que sí creo también es que es una decisión también personal. En esa encuesta que tú bien señalas, preguntaban, por ejemplo, la situación en casa, ¿no? Si los niños viven con adultos mayores o con personas que pueden tener alguna morbilidad que pueda eso incrementar la afectación en caso de que se enfermen por COVID-19, ¿no? Entonces, hay que cuidar y tomar, así como se tomó la decisión el 24 de agosto que volvimos a clases para el tema de las asesorías presenciales, que fueran siempre voluntarias, ¿no? Que la familia pudiera tomar la decisión de si sí asistían sus niños a estas asesorías presenciales, que el docente también pudiera tomar la decisión si sí otorgaba asesorías presenciales, pero que mientras sí existe esa posibilidad, o por ejemplo en el caso de los municipios que no están en zona metropolitana de Guadalajara, donde el semáforo está en verde o va disminuyendo cada vez más los contagios y que esto permita
volver a clases, eso sería un gran avance, porque justo en esos municipios en los que tienen más pobreza y más marginación es donde se requiere más la educación y es donde tenemos menos contagios por COVID, ¿no? Entonces hay que tomar las decisiones diferenciadas y sí cuidar el tema del rezago educativo, que bien decía el Coneval, que ya teníamos un 17% de rezago educativo y tenemos también ya sin COVID un 4% de abandono escolar. Entonces no queremos que esas dos estadísticas se nos vean incrementadas por situación de pandemia. Entonces hay que buscar el cómo sí sin afectar la salud, ¿no? Entonces tomando decisiones diferenciadas, dándole autonomía escolar y también flexibilidad a la familia para decidir. ¿Consideras que existe la suficiente responsabilidad como para abonar a que no se incrementen los contagios? Yo creo que es responsabilidad de todos, no solo del gobierno, es responsabilidad de las familias, de la sociedad civil, pues inclusive de los docentes, de los directivos, de las escuelas, de todos como comunidad, como jaliscienses, es responsabilidad de todos cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Pero también es responsabilidad de todos sí garantizar los derechos de los niños y niñas. Y el derecho a la educación es un derecho que en el largo plazo les va a ayudar para su crecimiento personal, para su desarrollo personal. Y ya llevamos desde marzo sin tener clases presenciales y esto no nos asegura que se estén teniendo todos los aprendizajes. Lo que te decía del abandono escolar, se ha visto que en otros países del mundo, debido a la pandemia, se ha abandonado la escuela. Nosotros tenemos datos que entre marzo y junio, el 6% de los estudiantes no se comunicaron con la escuela, ni con el docente, ni con el director en ningún momento. Y eso genera que haya un retraso y un rezago educativo y que a la larga también se pueda incrementar el abandono escolar, sumado que si tenemos a una crisis económica, que eso afecta también, por ejemplo, los jóvenes de secundaria y de media superior que necesitan o ven la necesidad de trabajar para ayudar a sus familias que están en crisis económica, nos veríamos también pues en la afectación de que se aumentaría el abandono escolar debido a la pandemia y eso nos traería un problema como jaliscienses en el largo plazo. Entonces, es una situación complicada, o sea, sí tenemos que equilibrar el tema de la salud, pero también equilibrarlo con el tema de la educación. Entonces, no podemos dejar de lado una cosa por la otra, tenemos que cuidar las dos y tomar las decisiones pues lo más acertadas posibles de acuerdo a nuestro contexto. Por eso te decía que a lo mejor hay municipios, zonas, delegaciones, comunidades rurales en las que sí se puede ir ya retomando las clases poco a poco a la presencialidad y a lo mejor hay zonas que va a ser más complejo y nos vamos a tardar un poco más precisamente por cuidar el tema de la salud. Como el área metropolitana de Guadalajara. Paulina, muchas gracias por acompañarnos, muy amable. Muchísimas gracias a ti, José Ángel, y te vuelvo a saludar a tu auditorio. Hasta luego. Hasta luego.